Gracias, perdonad la improvisación. Problemas del directo. Nada, pues bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que se titula, como sabéis, dentro de estas jornadas sobre arte y censura, la censura en el cine y el audiovisual. Estamos llegando a la recta final, yo creo que ya se han dicho muchas cosas y bueno, no me voy a extender mucho. Yo quería, sí, antes de dar paso a los ponentes, bueno, yo soy José Chocerdán y soy director de Filmoteca y bueno, antes de dar paso a los ponentes quería primero agradecer a la Fundación Gabeiras y en mi caso personal a Roger el hecho de que se hagan las jornadas, que nos parecen muy necesarias a todos los que participamos de esta mesa, y en mi caso personal, como decía, quería agradecer a Roger por haber querido contar conmigo, porque llevamos una relación ya de más de un año de negociaciones con otros temas y yo creo que eso ha sido importante para llegar hasta aquí y quería pues agradecerle esa confianza y decirle que pronto resolveremos lo que tenemos pendiente, así, ante todo el mundo lo digo. Bueno, bromas aparte, o bromas personales aparte que no tocarían en este contexto, yo la verdad es que hoy es el segundo día que vengo a las jornadas, estuve el día inaugural y ahí estuve viendo, vi dos mesas, vi la exposición que hizo Adriana Moscoso, que me pareció muy iluminadora sobre los peligros que tenemos hoy en día, por lo menos en el mundo audiovisual, por dónde puede venir la censura, una censura que tiene un poder económico muy grande y que nos acecha por el lado de los derechos conseguidos a finales del 18 y principios del 19, que podemos llamar en términos generales derecho de autor, y el peligro que hay sobre eso hoy en día con esta especie de celebración que tenemos en torno al mundo de las plataformas y el online y todas esas cuestiones. Me pareció muy clarificadora la exposición que hizo Adriana, y luego asistí a una mesa titulada Límites de libertad, que presentaba el propio Roger y estaba protagonizada en este caso por Fernando Castro y por Eugenio Merino, como bajo el título de Límites de libertad acabó, yo creo que yendo sobre otra cosa, y tengo que reconocer que me incomodó. Y me incomodó, yo creo que por una cuestión, yo diría casi que de envidia de clase, ¿no? Allí se habló mucho de ideología y yo la verdad es que no me sentí muy cómodo, no sabía muy bien por qué, pero creo que tiene que ver con, también incluso si quieren, con la propia organización o con la propia estructura del programa de las jornadas, ¿no? Y voy a intentar explicar qué quiero decir con eso de la envidia de clase. El primer día pudimos ver los planteamientos generales y la primera de las artes que se abordaron fueron las artes plásticas y sus derivas contemporáneas, ¿no? Ahí estaban, como les he dicho, a Fernando Castro y Eugenio Merino para comprobarlo, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis, y que me entiendan por favor los organizadores que esto no es una crítica, pero hacemos un análisis al recorrido del programa, hemos ido de lo más pesado en el mundo del arte, o del arte más reconocido o más reconocible, a, digamos, cada vez como bajando un escalón hasta llegar a hoy, como he dicho, ¿no? Estamos ya al final casi. De hecho, y que me permitan, y por favor que me entiendan los que vienen en la mesa de después, detrás nuestra ya solo quedan los payasos, ya solo quedan los cómicos. Quiero decir, en ese sentido yo creo que eso es algo que posiblemente salga en la mesa a lo largo de hoy. Hay unas artes y hay unas artes menos artes. Y eso lo quiero enlazar con el tema de la censura, porque me parece que las artes menos artes sufren sistemas censores mucho más radicales. Por una cuestión de clase, y una cuestión de clase que se convierte en una cuestión claramente económica. Dicho lo cual,
entiendo que eso se entienda en el contexto en el que estamos. Por eso yo creo que la intervención de Eugenio Merino y de Fernando Castro realmente me incomodaba, porque veía unos señores que además, en una mesa solo de señores, haciendo chistes sobre los machistas que podía ser, por ejemplo, la RAE, como se hicieron en esa ocasión, que me parecía un poco sorprendente y me dejaba un poco perplejo, haciendo una especie como no sé, como de queja continua de lo censor que era el sistema hoy contra las grandes artes, cuando en realidad, insisto, yo creo que los problemas que se pueden tener en eso que no son las grandes artes y que posiblemente digamos, el origen del problema está en el origen bastardo de esas otras formas de expresión, que es la cultura popular, como es el cine, los problemas son mucho más gruesos, ¿no? Entonces yo propongo a la Fundación Gabeiras que el año que viene, si volvemos, que nosotros vayamos los primeros, que somos los... Pero puede ser una ascensión también hacia la cumbre, ¿no? También. La idea que tú tienes de la bajada, yo he pensado, ¿pero por qué una bajada? Podemos estar ascendiendo. De hecho, la comedia, yo lo considero verdaderamente, además es donde más en realidad se incide en la censura. Tú fíjate que yo siempre recuerdo que Mussolini colocó en los bares de Italia un cartel que decía prohibido reír, cuando estaba perdiendo la guerra. O sea que yo comprendo que también se puede entender estas jornadas como una ascensión hacia aquello que tiene más incidencia social y por lo tanto debe ser más censurado. Claro, No sé. las formas populares, Claro. a lo que voy. Es decir, las artes de la élite tienen un trato, las formas populares, el humor, tiene otro trato. Bueno, en fin, nada. Sin más, no me voy a enrollar más. Creo que va siendo hora de que dé paso a los ponentes, que son ellos los que tienen que hablar y no yo. Y vamos a empezar con el profesor Manuel Palacio, catedrático de la Universidad Carlos III. Como ustedes tienen ya un poco la documentación, bueno, el profesor Palacio ha publicado numerosas cuestiones sobre el tema de la censura en el cine y el audiovisual en general. Y ya les digo, no me voy a enrollar mucho más. Le cedo la palabra para que nos haga la primera introducción. Buenos días a todos, a todas y, por supuesto, a mis compañeros aquí. Bueno, me imagino que cuando me vaya a quedar poco tiempo me darás una pequeña indicación. Yo me había traído unos escritos, aunque ya sé que no es una práctica habitual en los encuentros en España, digamos, leer, pero me parecía más útil porque sin ningún tipo de duda uno de los mayores problemas que he podido comprobar en la asistencia que he hecho online de estas jornadas es que siendo como es tan grande el problema de la censura, evidentemente que podríamos decir el problema de la censura / libertad de expresión, realmente es tan grande que es muy difícil agotarlo en 3 sesiones y probablemente, no sé si en 30 o en 300. Así que bueno, voy a intentar más o menos ser rápido dando una serie de datos y luego haciendo un pequeño cuento que he escrito, un pequeño relato. Coincido con algo de lo que había estado diciendo ahora José Chocerdán y digo, veo que en estas jornadas sobre censura y libertad de creación observo que hemos hablado de arte, de narrativa, de artes escénicas y de performance, entre otros ámbitos. Pero probablemente no se ha incidido en un aspecto que es muy importante. El cine es ni siquiera la televisión. El cine es la única actividad que antes de ser exhibida la película debe ser calificada por la autoridad pública y catalogado para los públicos y edades que pueden ver el film. Y así ocurre en las democracias y en las dictaduras. Es decir, que el cine es la única actividad con elementos artísticos o creativos que está sometida a un control previo por parte del Estado. No ocurre ni en la televisión. Por supuesto, no ocurre en el teatro, no ocurre en las artes plásticas, no ocurre en la literatura. Exclusivamente el cine es la única actividad que tiene que presentarse antes a una autoridad del Estado para que sea calificada de quién van a poder ver esa película. Bueno, como digo, eso ocurre en todos los sitios y en España, que nos habíamos estado
quizá demasiado centrados en lo que sería una determinada concepción de la censura unida a la dictadura y que genéricamente llega hasta los años 70. En los años 70 prácticamente en los países democráticos empiezan a cerrarse las oficinas de censura y son sustituidas por las oficinas de calificación. En algunos sitios, como en el Reino Unido, siguen trabajando las mismas personas. Siguen utilizándose las mismas personas para ver las películas, solo que antes podían prohibir las películas y en la actualidad es muy raro que las prohíban, no que las corten, lo cual tiene bastante importancia desde el punto de vista económico, entre otras cosas por un hecho que tampoco reflexionamos mucho, digamos, la enorme proliferación que pasa en todos los países por el aumento de películas calificadas para todos los públicos. Es decir, que los productores hoy día producen muchas más películas autorizadas para todos los públicos que en toda la historia previa de la historia del cine. Bueno, yo creo que eso es una faceta indirecta, pero bastante significativa de los problemas que tiene en la actualidad la libertad de expresión. No sé si han pensado, digamos, cómo o en qué lugar se origina esto. La verdad es que hay un hecho que lo indica, y lo voy a leer para no perderme. El origen se basa en un cálculo equivocado en Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos no es el país único en el mundo, pero también sabemos que incide mucho en lo que ocurre en otros lugares. Decía que en Estados Unidos los productores del Nacimiento de una Nación, esa película racista de Griffith, crecidos por el éxito del film, quisieron evitar intervenciones no deseadas de las administraciones locales y pidieron que el largometraje se acogiera a la categoría de libertad de expresión artística protegida por la primera enmienda de la Constitución americana, como están adscritas las artes, las narraciones y, por supuesto, el periodismo. Se equivocaron. El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró que el cine es entretenimiento y no arte, lo cual ha tenido un efecto devastador para toda la historia del cine, por lo menos para buena parte de la historia del cine. Porque a partir de ese momento, digamos, cual piezas de dominó, empezaron a ocurrir cosas similares relacionadas con la censura y con la intervención previa del Estado y de sus administraciones en el control de lo que querían hacer esas películas. Es verdad que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, digamos, en otra sentencia cambió al menos parcialmente su decisión del año 15 y en el año 50, digamos, a partir de una película de Rossellini proyectada en versión original en Nueva York, consideran que quizá, el Tribunal Supremo norteamericano, consideran que quizá las películas extranjeras subtituladas pueden quizá tener acceso a la primera enmienda, es decir, a la libertad de expresión. Eso es otra historia que no nos viene ahora, que no nos afecta en este momento, pero con eso quiero decir que la que no tengo ningún tipo de duda que es una película racista y que justamente en ese comentario les parecía intrascendente a nuestros compañeros de mesa, digamos, que El Nacimiento de una Nación fuese una película que incita al odio y que, por lo tanto, es una película que claramente con los parámetros actuales debe ser prohibida. Bueno, como digo, El Nacimiento de una Nación, digamos, fue el origen de considerar que en el Tribunal Supremo dijese que no, que el cine es entretenimiento, que el cine no es arte. Y ya digo que eso tiene importancia. ¿Me ponen una diapo? Bueno, no, me habían pedido al principio, hace semanas, que si quería poner diapositivas. La verdad es que no lo iba a hacer, pero justamente escuchando la semana o los 2 días en la semana me pareció, digamos, poner esta, y le he pedido a la organización y me la han admitido. Bueno, es una cosa indistinta. Yo dirijo una revista de ensayos audiovisuales, la única, por cierto, en lengua, digamos, castellano-española del mundo entero, es decir, alguien que considera que tiene que decir cosas audiovisualmente hablando. Hicimos un monográfico sobre la censura que se publicó en junio de este año, del 20,
Y los 4 artículos que aparecen yo creo que nos dan algunas ideas del polimorfismo que tiene la censura en el caso del cine. En primer lugar, habla de los cambios en la versión sonora, es decir, en el doblaje. Y como en concreto está utilizando el que lo escribe o el que hace el audiovisual, está utilizando un ejemplo de las series anime japonesas que cuando se pasan en España y en otros países le cambian el doblaje y da un sentido distinto. El segundo tiene que ver con algo que en definitiva resulta hoy día en algunos países con una cierta dificultad. 16 desnudos son todos los desnudos parciales, en algunos casos, que han salido en el cine uruguayo en toda su historia, no hay más. Naturalmente el desnudo tiene también una lectura claramente moral, todo en la censura tiene que ver con la moralidad, todo. Yo creo que se pueden poner muchos ejemplos, pero se me ocurren 2 reveladores. Es decir, en primer lugar, el principal mercado cinematográfico del mundo en la actualidad, que es China, digamos, el Comité Central del Partido Comunista, digamos, obliga que las películas que quieran ser exhibidas en China no pueden trasladar ejemplos de moral occidental. Lo cual, naturalmente, a todos aquellos que quieren poner su película en China, y es muy importante para muchos productores, tienen que andar con cuidado con respecto a los valores de moral occidental. Pero mucho más célebre porque además, en definitiva, esto tuvo una cierta repercusión en la prensa, cuando la Oficina de Calificación británica elabora unas nuevas normas para calificar las películas hace relativamente poco, digamos, consideran que no se puede mostrar el cunilingus, pero sí la felatio. Lo cual, naturalmente, supuso que hubo manifestaciones, protestas, etc. Y el sitio donde más está elaborado el sistema de calificación en España, que es la CNMC, digamos que en principio se encarga de la censura o de las calificaciones, mejor dicho, digamos, para las televisiones y para las plataformas, también habla de felatio y no de cunilingus, considerando que debe ser que eso no existe. Y por lo tanto, pues consideran que eso, ¿para qué ponerlo? Y no les ataco porque creo que, a diferencia del ICA, digamos, han tenido, digamos, la línea de otras oficinas europeas de poner los criterios que sirven para calificar. Bueno, decía en ese sentido, el tercero tiene que ver con la violencia, no hay mucho más que decir, digamos, de la violencia, y el cuarto, que aunque es un ejemplo histórico, tiene que ver con algo que es hoy día clave, absolutamente clave. Es decir, hoy día la censura se alimenta de las controversias públicas y sociales. Es una pelea por el espacio público, y cuando las distintas asociaciones culturales, a veces religiosas, a veces de determinadas defensas de motivos de todo tipo, digamos, plantean controversias públicas, tienen que ver, en definitiva, por una pelea por el espacio público. Las peleas por el espacio público no son recientes. Este es un caso de cuando los nazis, que no estaban en el gobierno cuando se estrenó esto Sin novedad en el frente, digamos, intervinieron para boicotear el estreno de una película legal, como era Sin novedad en el frente, digamos, antimilitarista. Bueno, voy a decir 2 cosas más. Es decir, en primer lugar, estamos tan acostumbrados que nos parece normal. Supongo que muchos de ustedes antes viajaban en avión como nosotros mismos y que a veces incluso hasta cogíamos vuelos en los cuales nos ponían una película. Centenares de miles, repito la cantidad, centenares de miles de aviones al año ponían películas en sus aeronaves, donde en todas ellas aparecía un cartelito en la entrada donde decía: esta película está retocada para hacerla para todos los públicos, con otras palabras. Así me han puesto a mí, sin otros muchos ejemplos, películas del español Julio Medel.
y hemos considerado que eso es normal, lo cual no evidentemente nos lleva a la unidad de la obra y cosas de ese tipo que nos aleja. Y una cierta anestesia que nos parece normal que las películas se retoquen y se aligeren para mejorar la calificación por edades. No me extiendo más y voy a ir directamente al pequeño cuento que había, digamos, contado, lo que había hecho. En abril de 2014, Joseph Daul, un europarlamentario alsaciano francés, antiguo sindicalista agrícola y presidente desde 2007 del mayoritario grupo Partido Popular Europeo, que agrupa, entre otros, a la CDU de Angela Merkel o al Partido Popular Español, concede una entrevista a un diario de su región. Inevitablemente surge una pregunta sobre la esencia ventajosa de la Unión Europea. Daul menciona la protección del medio ambiente, la política de seguridad alimentaria y otras cosas. No obstante, enumera algo que a priori sorprende al periodista. Explica que cuando tenía 18 años y quería ir a la vecina y fronteriza ciudad alemana de Kiel para ver películas porno prohibidas en Francia, tardaba mucho en los trámites aduaneros y en ocasiones se olvidaba de llevar marcos alemanes y el viaje resultaba baldío. La prensa europea se hizo eco de la noticia. Los comentaristas conservadores y euroescépticos remarcaban la idea de que porno sin fronteras como uno de los beneficios de la Unión Europea. Cierro la cita. Es difícil saber a qué tipo de films en realidad podía referirse esto Daul, pues a sus 18 años coinciden en 1965, una fecha que no está legalizada en ningún lugar del mundo, las salas públicas para exhibir cine pornográfico. Se harán en Dinamarca en el año 69 por vez primera. Probablemente pensaba Daul, con una pequeña modificación de fechas, en Helga, El milagro de la vida, de 1967, del director alemán Erich Bender, un film documental financiado por el Ministerio de Sanidad alemán para la educación sexual de los ciudadanos, que fue estrenado en Alemania en septiembre de 1967 y más de medio año más tarde en Francia. Todas las imágenes de Helga están concebidas en el marco de las formas visuales y pedagógicas del documental, por mucho que en esa época fuese un territorio desconocido para las audiencias europeas o de Estados Unidos. El film debía de cubrir una demanda enorme no satisfecha por otros canales, pues se convirtió en uno de los más grandes éxitos del cine alemán, superando los 20 millones de espectadores. No sé si han visto Helga. Helga es una película bastante aburrida de un documental. Sí, es verdad, es una película bastante aburrida de un documental, digamos, de educación sexual. 20 millones de alemanes. La película fue autorizada en la España de Franco para la restrictiva red de salas de artes de ensayo. Es decir, una película alemana subtitulada en español para la sala de arte y ensayo, que no estaba en todos los sitios, había que tener al menos 500.000 de habitantes, si no recuerdo mal, para que hubiese salas de arte y ensayo, pues podía hacer una pequeña, digamos, consulta pública de cuántos españoles fueran a verla, pero como no estamos en una situación donde eso se favorece, digo que llegaron a verla 3 millones de espectadores españoles, pagaron la entrada para ver Helga, el milagro de la vida, subtitulada en castellano, una película en alemán. 3 millones de espectadores, no sé si son un poco conscientes de cómo funcionan el número de espectadores de las salas, pero es una brutalidad. Y no digo más, no pongo más ejemplos. En realidad, y habida cuenta que en la década de los 70 muchos cineastas europeos y americanos traspasaron los límites establecidos para lo que se podía ver o decir en las pantallas cinematográficas, convirtiendo de esa manera en anacrónico el funcionamiento de la censura previa, es decir, la que había estado entre el año 30 y el año 60-70, el ilustre y eurodiputado, si hubiese deseado elegir un ejemplo fílmico, podría haber recordado que los ingleses en ese momento deberían de ver La naranja mecánica en la Europa continental, que los italianos debían ver fuera de Italia tanto El último tango como Saló, que los franceses tenían vedado ver La batalla de Argel o La tristeza y la piedad, y que, por supuesto, los españoles eran decenas, centenares
de películas que no podían ver. Daul fue hasta el 2019 el presidente del Partido Popular Europeo. Ese año se jubila y tal vez decide recorrer, esto ya no sale en el periódico, y tal vez decide recorrer con sus nietos Europa en una autocaravana, una forma de turismo bastante extendido en muchos lugares de Europa. Uno de sus nietos tiene 12 años. Daul sigue siendo cinéfilo y amante de ver buenas películas. En Francia no entro en lo que significa que algunas películas producidas por plataformas se exhiban en las salas, vayan a veces a los festivales, en otras no, digamos, no los pongan en los festivales. No entro en ese tema. Quizá luego se entró, pero decía, en Francia quiso ver con su nieto la película Roma, la película de Alfonso Cuarón, cumplidor, como buen conservador y eurodiputado, piensa que no puede verla porque en Francia está calificada para 13 años. Insisto que su nieto tiene 12. No se preocupa. Comprueba que en Alemania, frontera del lugar donde vive prácticamente, esto la pueden ver a los 12 años. Así que considera que en su autocaravana irá encontrando algún país europeo en la cual puede haber la película. Van en primer lugar a los Países Bajos, decepción, pues allí le piden para visionarla tener 16 años. Bueno, cambian de dirección y se van a Italia, nueva decepción. Allí comprueba que está calificada como de 14 años. Menos mal, el nieto quizá ya podría haber tenido 13 años y verla en Francia, pero bueno, menos mal que para sus deseos europeos en España está calificada como 12 años. Y cuando llega al Sol Hispana pueden ver finalmente el film con sus nietos. Este ejemplo, digamos, nos llevaría a tomar también una cierta atención a cuáles son los criterios por los cuales se califican las películas por edades. He puesto el caso de Roma, más o menos conocida evidentemente por todos. Podríamos poner el caso también del irlandés, aunque ahí, digamos, no hay tanta discrepancia con respecto a las edades, pero en definitiva, digamos, eso nos lleva a considerar que las caras de la censura en el caso cinematográfico son muy diversas y que en definitiva esto, aunque solo sea siguiendo las modificaciones en el doblaje, las dificultades que se tienen con la muestra y la representación de determinadas cosas a veces relacionadas con la moral y, en última instancia, esto lo que significa la importancia que tienen las controversias públicas con respecto digamos, a las guerras culturales en la sociedad, pues la verdad es que nos lleva a pensar que a veces, y no sé si eso tiene que ver con el segundo nivel que ocupa el cine, pues sí es verdad que algunas personas, digamos, de las artes plásticas o del teatro, como el pequeño documental que nos pusieron el otro día, digamos, en estas sesiones con las dificultades que tuvo la obra de teatro Me cago en Dios en el Círculo de Bellas Artes, todo eso es verdad. También me gustaría recordar que un director de un festival en España, el de Sitges, digamos, por anunciar y poner una película a las 12 de la madrugada en el marco de un festival de cine, fue encausado y tuvo que ir, evidentemente, imputado y este tipo de normas legales, digamos, y tuvo que ir a declarar porque le acusaban, no lo veo, digamos, le acusaban por, digamos, perversión de la juventud, poniendo una película en un festival de cine a las 12 de la noche y esto encausado a declarar. No le pasó a ese al de Me cago en Dios. Hay noticias sobre el director del Festival de Sitges en la prensa española. Esto es verdad que hay noticias.
pero quizá no tantas, y ha estado encausado. Y a su vez, también podría poner otro ejemplo de Theo van Gogh, el cineasta holandés, que fue asesinado por hacer películas antiislámicas, con una concepción distinta del islamismo. Asesinado. Es decir, que realmente en el cine pasan cosas mucho más grandes, creo yo, o al menos grandes, que quizá pasan desapercibidas y que debimos atender con mucha atención, porque probablemente en el audiovisual, quizá en la cultura popular, es donde se establece la principal batalla entre libertad de expresión, censura en la contemporaneidad. Y nada más. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tiene la palabra Susana de la Sierra, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y también colaboradora con la Fundación Gavira, es directora del ICA. Bueno, muchísimas gracias, Josécho, por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida a la Fundación Gaveiras, en concreto a quienes han promovido estas jornadas y llevan trabajando durante muchísimos meses para que todo salga perfectamente como está saliendo. Jesús Prieto, ahí sentado, Roger, Dedeu y María Lorenzo, que también ha trabajado de manera incansable, me consta, y por fin han llegado unos días que están siendo muy fructíferos. Yo creo que está teniendo mucho seguimiento en redes y, por lo tanto, lo que se diga aquí, me temo que en buena parte va a ser bastante redundante, pero nos toca aterrizar en un sector concreto, que es el nuestro. Yo estoy con Inés, estamos llegando a la culmen, y en este sentido, bueno, pues a pesar de ser redundante, creo que tenemos una perspectiva muy concreta, con un marco jurídico, que es lo que me toca a mí abordar, también mucho más concreto, que yo creo que tiene mucho interés. Mi perspectiva aquí, en mis breves 10 minutos, y me cortará Josécho, que además tenemos mucha confianza, mi perspectiva aquí es jurídica, más aburrida por lo tanto que la de mis compañeras y compañeros de mesa, a quienes conozco también desde hace mucho tiempo y hemos tenido ocasión de debatir estos temas en diversas ocasiones, y no deja de ser una perspectiva desde el derecho administrativo. El derecho administrativo abarca todo. Es verdad que aquí estamos ante un derecho administrativo, si se quiere, con más glamour o más artístico, pero es derecho administrativo y está bien que así sea, porque el derecho es un instrumento en manos de las sociedades. A mí me gusta mucho repetirlo, sobre todo cuando doy clase en titulaciones o en cursos que no son de derecho. El derecho es el instrumento en manos de las sociedades para transformar el mundo y para gestionar el mundo. En este sentido, por ejemplo, dentro de ese marco jurídico especial, el cine, yo siempre he pensado que para bien, pero en una conversación larga que he tenido con Josécho antes de este encuentro, pues ya me han asaltado dudas. El cine es el único sector de la cultura que tiene una ley enterita para sí misma, que es la ley del cine, la ley 55/2007, 28 de diciembre. Es verdad que hay otras leyes, la ley del libro, que abordan esas realidades, pero son unas leyes parciales que contemplan aspectos asimismo parciales. La ley del cine es una ley ómnibus que trata de abordar desde todas las perspectivas las políticas públicas que se pueden emprender en materia de cine con distintos objetivos públicos, culturales, económicos, con una mención expresa a las mujeres, con una preocupación específica también por la educación. Es decir, no todo son ayudas, las ayudas son muy importantes, pero la ley del cine es muy ambiciosa. Y el derecho administrativo, en palabras de un maestro, que yo creo que son muy acertadas, es la conversión de la metafísica en técnica. La conversión de los grandes principios constitucionales de los que se está hablando aquí, libertad artística, libertad de creación, libertad de expresión, libertades y derechos, es la conversión de todas esas máximas en instrumentos concretos que nos permitan garantizar esos derechos y que nos permitan, como decía, emprender políticas públicas. Nuestro Tribunal Constitucional, y me da mucho apuro referirme aquí a nuestro Tribunal Constitucional y a su jurisprudencia cuando hay en esta sala voces muchísimo más autorizadas que podrían abordarlo, pero nuestro Tribunal Constitucional desde épocas bien tempranas se ha ocupado del cine en su jurisprudencia.
no ha entendido únicamente, como el Tribunal estadounidense, que el cine es entretenimiento. El Tribunal Constitucional desde el principio se ha esforzado por argumentar que el cine es muchas cosas, porque es que el cine es muchas cosas en el contexto de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El cine es ocio, y eso explica, por ejemplo, una serie de normas que se pueden aprobar. El cine es economía, es actividad económica, y el cine es cultura. Lo ha puesto de manifiesto de manera rotunda, insisto, desde épocas muy tempranas, y de hecho una sentencia pionera en materia de cultura, la sentencia 4/84, donde por primera vez se pone de manifiesto que la cultura es la única competencia concurrente en sentido estricto de la Constitución, algo que ha estudiado el profesor Jesús Prieto de manera muy intensa, pues era una sentencia que justamente se originó con el sector del cine. Por lo tanto, el cine es cultura para el Tribunal Constitucional e, insisto, el cine ha sido objeto de múltiples sentencias interesantes. Y el Tribunal Constitucional se ha ocupado de la calificación por edades. El punto de partida es también aquí el artículo 20 de la Constitución, del que se ha hablado profusamente aquí. El apartado segundo prohíbe la censura previa y el apartado cuarto de este artículo 20 establece la posibilidad de que los derechos reconocidos ahí se encuentren limitados siempre y cuando se trate de velar por otros derechos. Y aquí se enmarca en España el actual sistema de calificación por edades de las películas. Luego me voy a meter, y a meter en sentido estricto con la CNMC, pero de momento nos vamos a quedar con el sistema de calificación por edades de manera sumamente sintética. En sentido estricto no es censura, luego habrá tiempo para el debate, para el mambo, para todo. En sentido estricto no es censura en la medida en que no hay una intervención pública que impida que esa película se realice o que esa película se visualice, se vea. ¿Por qué? Bueno, pues atendiendo a la protección de los menores que aparece contemplada en el artículo 20, apartado 4, se establece un sistema de calificación por edades, es verdad, heredero del anterior sistema de censura, con indicaciones, esto es muy importante, recomendaciones a padres y madres o a quien corresponda sobre el tipo de película con carácter informativo, para que lleven o no lleven, en ejercicio de la tutela correspondiente, a sus hijos e hijas a ver esa película. Con una salvedad, las películas X, que son aquellas de contenido pornográfico o, que siempre se nos olvida, que realicen apología de la violencia. En este caso, ahí es el único caso en el que efectivamente se impide la entrada a la sala del menor de edad. Pero en el resto de supuestos no. Es una recomendación al amparo también de ese precepto constitucional para la protección de los menores. En relación con la apología de la violencia, por cierto, es una categoría que prácticamente nunca se ha utilizado y que guarda relación con esa película de Sitges a la que luego me referiré. El sistema de clasificación y calificación de películas por edades, por lo tanto, tiene respaldo constitucional, pero afloran muchos interrogantes y el tema, evidentemente, presenta muchas aristas. ¿Quién realiza la calificación por edades? Bien, pues la calificación por edades se realiza en el seno del ICA, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el seno, pero no por el propio ICA. Es verdad que la resolución administrativa la firma, en este caso, la directora del ICA, pero precisamente porque el ordenamiento jurídico tiene en mente ese marco de prohibición de la censura, es una comisión de calificación compuesto por ciudadanos y ciudadanas representantes, ese es el objetivo, de una sensibilidad social sobre el contenido de las películas. Siempre tiene que haber una representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, una representación también de asociaciones de mujeres por las cuestiones concernientes a la igualdad de mujeres y hombres, a la igualdad de género. Y esa comisión realiza el visionado de películas y realiza la propuesta correspondiente de calificación por edades. Hay un sistema alternativo, no hay tiempo, si luego en el debate lo podemos mencionar también, que es el mecanismo que funciona en otras obras audiovisuales, en la televisión, que es el mecanismo de autorregulación, que es el que se encuentra supervisado
por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es decir, son los propios operadores quienes, atendiendo a un código que han firmado de autorregulación de contenidos y de infancia, pues si se contemplan los supuestos establecidos en ese código, se calificará con una edad o con otra, también bajo apercibimiento de la sanción correspondiente impuesta en su caso por la CNMC. Históricamente, durante muchos años, desde la creación de la CNMC en 2013, bueno, pues ha habido discrepancias sobre los sistemas de calificación en televisión y en cine, y por hacerlo muy sintético me remito a un informe que acaba de salir, que se ha hecho público el 12 de noviembre, un informe de la CNMC preparado a petición del ICA en relación con la reforma del Real Decreto 2015 que desarrolla la ley del cine, y entre otros aspectos menciona justamente este de la calificación de las obras audiovisuales con carácter general, incluidas las películas. Bien, sí que quería mencionar que además del sistema de calificación de películas, que es un sistema regido por normas de derecho administrativo, cabe pensar en que una película sea constitutiva de delito, que en mi opinión este tema se habrá tratado, teniendo en cuenta que el derecho penal tiene que ser la última ratio, pues en principio esto tenía que tener lugar de manera absolutamente extraordinaria. Es verdad que en los últimos tiempos estamos apreciando una tendencia que reduce por la libertad de expresión en ese contexto, y por eso insisto, me gustaría insistir en que el derecho penal es la última ratio y conviene que siga siendo así. Hace años, esa película que se mencionaba antes, A Serbian Film, fue objeto de una investigación por parte de la Fiscalía, y en efecto se abrió una causa por potencialmente ser constitutivo de delito de apología de la pornografía infantil. Era, bueno, pues una barbaridad, quien quiera que lo vea, quien quiera no, pero era, simulaba, esto era muy importante, simulaba la violación de un bebé. Era un muñeco y se simulaba la violación de un bebé. Entonces la causa se abrió por el tipo de apología de la pornografía infantil. Eso, bueno, pues está en prensa, eso tuvo cierto recorrido, finalmente terminó, y esa película con posterioridad se ha comercializado con la calificación X de apología de la violencia, es decir, de una manera bueno, pues extraordinaria, porque, insisto, no es habitual que las películas violentas sean calificadas de X. La calificación por edades, como indicaba antes, trata de identificar esa sensibilidad social. Por eso, en principio, no debemos sorprendernos si una película recibe una calificación en un país y otra calificación en otro donde además igual no existe un sistema de calificación como el nuestro. En Estados Unidos es un sistema de autorregulación. En Estados Unidos hay mayor tolerancia a la violencia, menor tolerancia a los contenidos sexuales. En Suecia, al contrario, de modo que la discrepancia de calificaciones pues obedece a lo que socialmente se considera que es la sensibilidad en ese momento. Voy terminando porque tampoco me queda mucho tiempo, pero además de la cuestión de la calificación por edades, que es probablemente la cuestión que conecta de manera más directa con la censura por estar construido sobre sistemas históricos de censura previa, sí que es verdad que desde las instituciones públicas cabe no censurar, pero sí establecer un canon, un modelo del cine en este caso, de cualquier arte en otro caso, del modelo que se va a apoyar y que por lo tanto va a prevalecer. Me imagino que Inés París hará referencia al canon en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, y mucho de esto se gesta desde las políticas públicas. Es decir, si yo configuro un sistema de ayudas donde entiendo que esto es bueno, positivo y quiero apoyarlo, y ese sistema de ayudas va en esta dirección, pues inevitablemente no estoy censurando, pero estoy apoyando mucho que se realice un tipo de cine y no se realice otro. De igual manera, los premios que se conceden o los festivales con su selección. Hay un libro muy interesante de una autora española, pero que reside y trabaja en el Reino Unido, Nuria Triana, Spanish Film Cultures, donde ella estudia el canon en el cine español y estudia quiénes han sido históricamente los prescriptores del canon en el cine español,
pasa revista a distintas instituciones públicas, pero también, por ejemplo, a la academia. La academia, cuando selecciona películas, con el sistema que tiene de selección de películas, para los premios Goya, por ejemplo, está diciendo este cine sí, este cine no. Por lo tanto, el concepto de prescriptor en el arte y en concreto en el cine tiene mucha importancia. Y los sistemas de ayuda, los sistemas de fomento también tienen mucha importancia, insisto, no como censura en sentido estricto, pero sí en este papel prescriptor. Y aquí me detengo y luego podremos abundar en cuestiones más concretas. Muchas gracias. Sí, se ha encendido. Sí. Hola. Sí. Bueno, gracias, Susana. Ahora tiene que aparecer José Luis Rebordinos en algún lugar, en alguna pantalla, porque es el siguiente en intervenir. Estoy por aquí, no sé si se me oye. Se te oye, José Luis, pero no te vemos, pero te oímos. Bueno, no os perdéis mucho si no me veis, con que me oigáis, vale. Bueno, pues con esta... Ahí estás. Vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos que nos estén siguiendo. Muchas gracias a la organización por invitarme a este encuentro. Para mí es un placer y un honor estar rodeado de algunas de las personas que están aquí, y es un placer muy especial para mí que poder compartir este espacio con Susana de la Sierra. Bueno, tuve la suerte de trabajar con ella cuando ella fue directora del ICA y miembro de mi consejo de administración, y bueno, fue un placer personal y un placer profesional, y de hecho en algo que voy a contar tiene una pequeña aparición. En mi caso no voy a centrarme en demasiadas conceptualizaciones ni hablar de la censura de una forma más teórica en el audiovisual, porque creo que hoy mismo ya se han dicho muchísimas cosas y estos días seguro que más o menos todo este tipo de temas están perfectamente reseñados y reseñadas. Yo en mi caso lo que voy a intentar es hablar de mi experiencia como director del festival, y voy a hablar de 3 casos concretos que yo he vivido, que tienen que ver de alguna forma, uno de ellos con la censura administrativa y otro con las presiones por acción para poner una película y por omisión para no ponerla, porque a veces la presión no es solo para que una película no se proyecte, sino también puede ser para que se proyecte. Yo he vivido 3 casos muy claros en mi historia como director de pequeños festivales y del Festival de San Sebastián, y voy a empezar por la primera, que es de 2010 y que es precisamente A Serbian Film. A mí me tocó un papel bastante importante también en esta historia. Yo vi ya de entrada la película, la vi junto a Ángel Sala, director entonces del Festival de Sitges. La vimos juntos en un pase del mercado de Cannes, con toda normalidad. Creo que a ninguno de los dos, a mí desde luego la película no me gustaba, pero una película importante aquel año desde el punto de vista del fantástico y del terror, y decidimos programarla. La película se proyectó, como se ha contado antes, a las 12 de la noche, solo para adultos en el Festival de Sitges, y bueno, hubo una denuncia de la CONCAPA, una asociación de padres de familia ultra religiosa, absolutamente delirante, porque me acuerdo que en aquella época leí un poco sus estatutos y algunos de sus escritos, y en uno de ellos afirmaban que el gran problema de la educación española de alguna manera era que estaba en manos de gays y lesbianas, y que estaban adoctrinando a nuestras niñas y a nuestros niños para convertirles de alguna forma en adictos a este tipo de sexualidad. Mi primera reflexión en aquel momento es cómo hay un sistema de orden jurídico que permite que simplemente con la denuncia de un grupo como estos se pueda de alguna forma encausar y acusar al director de Sitges y a otro tipo de gentes, y paralizar de manera provisional la proyección que iba a haber en San Sebastián en la Semana de Cine Fantástico y de Terror que yo dirigía en aquel momento. Yo soy un gran fan de las instituciones, las defenderé siempre. Creo que en contra de lo que pueda parecer, la justicia es el último recurso que les queda a los más débiles. Sin un sistema jurídico importante siempre es la ley del más fuerte. Obviamente a veces no me gusta cómo es la justicia, y desde mi desconocimiento de las leyes y no siendo un profesional, pero aplicando el sentido común, no puedo entender cosas como esta, o no puedo entender sentencias relacionadas a veces con la agresión sexual a mujeres, o no puedo entender como ciudadano de a pie la famosa sentencia de los chicos de Alsasua, pero siempre seguiré defendiendo el sistema jurídico y la independencia de los poderes para poder defender a los ciudadanos, como ha dicho Susana, el derecho como instrumento en manos de las sociedades
para gestionar y transformar el mundo. Lo comparto plenamente, insisto, desde alguien que no es un profesional del derecho. ¿Qué pasa en aquella ocasión? Yo tengo una relación en aquel momento con la policía encargada del tema de menores de Cataluña, con los Mossos d'Esquadra y con la Ertzaintza. Me atrevería a decir que en todo caso, en aquellos momentos, la actuación por parte de ambos fue exquisita. Es decir, cumplían la ley que les tocaba cumplir. A mí me llamaron a declarar como testigo, porque bueno, conocía todo el proceso, había estado, y 3 horas antes de la proyección en San Sebastián, a mí se me llama a declarar como testigo para comunicarme que la proyección tiene que ser paralizada. Vuelvo a tener otro encuentro con el derecho realmente surrealista. Soy interrogado por dos jueces que estaban en aquel momento de guardia, y realmente el diálogo es absurdo, absolutamente absurdo. Lo que me lleva a mí pensar, salí de aquel juzgado, este juzgado de San Sebastián, diciendo, estas personas son las encargadas realmente de juzgarnos, porque realmente me llegaron a preguntar, ¿pero usted cree realmente que está claro que el bebé es un muñeco? Hombre, el bebé era un muñeco, cantaba la legua, pero no solo eso, sino que tenían un dossier nuestro donde figuraba el nombre, la dirección, el email, el teléfono de los directores y productores, que por cierto habían ganado premios en diferentes festivales, incluso un premio de la crítica. Yo me acuerdo que le dije a la jueza, en este caso, le dije, oiga, ¿usted cree que alguien que ha violado a un bebé va dando a los jueces su contacto y su dirección y está a su disposición para lo que quiera? Bueno, entramos también en otra discusión sobre Saló de Pasolini absolutamente absurda. Fue realmente muy demencial, ¿no? Ese fue la primera vez que yo me enfrenté a una denuncia administrativa, a una censura administrativa. En aquel caso se agarraban, como ha contado Susana, a una ley que supongo que sigue en marcha, de protección a los menores, por el cual no solo un acto sexual grabado, hecho con menores en una película es apología de la violencia y de la pornografía con menores, sino la representación de un acto con menores, y también la representación de un acto con menores con un muñeco, es decir, con algo que también es una representación del menor, era delito. Esto es muy curioso, porque habría muchísimas películas que, si se aplicara esta ley de una manera radical, también serían, de alguna forma, incumplirían la ley. Bueno, el tiempo pasó, se recurrió y la ley acaba dando la razón a aquellos que defendíamos que era una película para adultos, que cualquier adulto tiene pleno derecho a ver lo que quiera, es decir, e incluso tiene derecho a perder el alma en el camino, porque tiene pleno derecho a decidir sobre sí mismo, ¿no? Siempre, insisto, con las medidas de seguridad que estaban, que era una película para adultos, en un horario que ya posibilitaba poco que vinieran menores, etcétera, etcétera. Ese fue mi primer encuentro como director de un festival con la censura. Obviamente, los directores de festivales somos prescriptores, y los equipos que hacemos los festivales. Ya es una forma, la prescripción ya es una forma, no sé si de censura, pero sí por lo menos de decidir qué va a ver una gente y qué no va a ver, ¿no? Y aquí yo me enfrentaba a 2 casos muy concretos, uno siendo Susana, directora del ICA. El primero de ellos es del 2012. En 2012 hay una película que se llama Ventanas al Interior, el título es en euskera, que producida en Euskadi, que cuenta 4 historias. Una es un caso de tortura de la policía a una militante de la izquierda abertzale, otro es el cierre del periódico Egunkaria, bueno, y el cuarto tiene que ver con Antza, un miembro de ETA que está detenido en una prisión, lleva muchos años, fue responsable de la dirección de ETA durante, creo que fueron del orden de cerca de 10 años, y durante los años que él fue miembro de la dirección de ETA hubo 92 asesinatos, con lo que de alguna forma es responsable de los mismos. Bueno, en esta cuarta parte de la película a este señor se le daba la palabra, él hablaba un poco de que ya estaban en la época en que había que cambiar, que tenía que llegar la paz, que había que llegar a un pacto, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vimos la película, una película que estaba diseñada para que saliera por el Festival de San Sebastián, y decidimos no ponerla. No porque en la película viéramos nada que nos pareciera ilegal, simplemente porque nos parecía que por omisión no había un contexto suficiente como para poder entender las palabras de este miembro de ETA. Bueno, entonces empezó una campaña brutal para exigir que pusiéramos la película. El diario Gara nos dedicó un editorial, un montón de artículos, nos llamaron inquisidores franquistas, no se podía dar por hecho que un comité de selección decidiera no poner esa película.
Luego se dio el caso posteriormente que la Audiencia Nacional pidió la película, estuvo a punto de prohibirla y se dio el caso contrario, que tuviéramos que salir del festival reivindicando el derecho de la película a poder proyectarse, porque volvemos a lo mismo. Es decir, esa película se pasó luego en cines con toda normalidad, el que quiso la vio, el que no, no. Pero nosotros como festival de cine nos parece una película de pura publicidad, de una opción política, sin la más mínima dialéctica, y no la seleccionamos. Bueno, aquí vivimos lo que fue la presión para la que la película se pusiera. De hecho, en aquella época, nuestro Consejo de Administración, que eran 16 miembros, 8 eran de la izquierda abertzale, y el alcalde tenía el voto de calidad, con lo que podían haber decidido haberme echado perfectamente, haber cambiado el equipo del festival. He de decir que las presiones de la izquierda abertzale fueron muy brutales y muy variadas, pero he de decir que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Izaguirre, fue absolutamente exquisito en todo momento y respetó nuestra decisión. Y voy al último caso, que ahí estaba Susana, no sé si se acordará. Pasamos de ser lo peor de lo peor, represores franquistas, censores, con esta película. Al año siguiente seleccionamos una película que se llama Asier eta biok. Asier eta biok es una película donde precisamente Aitor Merino, actor, es una persona que se va a Madrid, vasca, se va a Madrid a vivir, y uno de sus mejores amigos es alguien que ha sido miembro de ETA, que en ese momento está ya en la calle, ha cumplido una condena, y él quiere explicar a sus amigos de Madrid por qué alguien que es de ETA, de una organización, desde mi punto de vista, fascista porque intentó imponer sus ideas por las armas a un pueblo, y asesina, porque mataba a gente inocente, asesinaba a personas, ¿por qué alguien miembro de esa organización puede ser su amigo? Eso es Asier eta biok. Entonces, Asier eta biok muestra esa amistad, le da la palabra al militante de ETA, que se expresa y llega a decir que él se siente como un soldado vasco. De hecho, dice, soy como los gudaris, los soldados vascos que lucharon en la guerra contra el franquismo, él se siente así, pero alrededor hay otro montón de gente que da su opinión. Hay una relación dialéctica en todo momento con las opiniones de este militante de ETA. A nosotros nos pareció una película muy interesante y la proyectamos. No sé si Susana recordará que un periódico de gran tirada de Madrid dijo que con la llegada de José Luis Rebordinos al festival había entrado ETA en el festival. Pasamos de ser el año anterior a inquisidores franquistas a ser de alguna forma apologetas de la violencia de ETA. Con esto lo que quiero explicar es la responsabilidad que se tiene desde un festival de intentar ofrecer una línea abierta de películas y de no ceder a las presiones. Entre otras cosas porque, de la misma manera que en un país o en otro, las calificaciones por allá son distintas y tienen que ver con los principios culturales de esos países, en la censura nos vamos a encontrar siempre lo mismo. Es un tema de moralidad, pero es un tema de moralidad que según quien ponga el foco, lo pone un tema en otro. Lo que para unos es una apología a la violencia, para otros es libertad de expresión. Desde un festival de cine, desde un lugar donde prescribimos de alguna forma, recomendamos, intentamos que la gente vea cosas, creo que tenemos una responsabilidad en qué programamos. Yo soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión, pero siempre digo lo mismo. Cuando tú pones una película como A Serbian Film, tienes que ser consciente de qué estás proyectando. Tienes que ser consciente de qué reacciones va a causar. O por lo menos intuir a qué gente puede molestar y por qué. Eso no quiere decir que no lo vayas a programar, pero tienes una responsabilidad. Puedes estar buscando precisamente la provocación, precisamente molestar, porque la historia demuestra que precisamente a través del arte, a través de la provocación, a través de la creación del conflicto, se va avanzando. Podríamos hablar aquí de lo que supuso Salò y todos los juicios que hubo contra Salò en Italia y en otros países como una película prohibida, cuando yo considero que es una de las grandísimas películas de la historia del cine. O los juicios contra Nagisa Oshima en Japón, por su película El Imperio de los Sentidos. Es decir, el de alguna forma, la lucha contra la censura, el dar un paso adelante ideológicamente en cuanto a cargarte y mostrar diferentes tabús, hace que vayamos avanzando y vayamos haciendo una sociedad, desde mi punto de vista, más libre y con más posibilidades de expresión. A mí me gustaba mucho una cosa que decía Pierpaolo Pasolini, y que decía, y con esto termino porque lo único que quería era contaros mi experiencia, luego si hay preguntas o hay debate ya podré intervenir. Pasolini decía algo que a mí me gustaba mucho, que creo que en estos tiempos de fría corrección política y de lodo político hasta extremos realmente bochornosos, Pasolini decía una cosa, decía que el papel del intelectual es poner siempre en cuestión la ideología del poder dominante, ponerla en cuestión
para conseguir que caiga y crear un nuevo poder, para inmediatamente ponerlo en cuestión y conseguir que caiga y que haya un nuevo poder. Creo que desde un festival de cine tenemos que crear espacios de diálogo, espacios de debate, espacios dialécticos para intentar conseguir que entre todos vayamos hacia una sociedad que vaya avanzando y, en el caso de la libertad de expresión, para que los límites de la libertad de expresión se vayan ampliando, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de ciudadanos adultos en sus plenas facultades y que pueden decidir qué es lo que quieren ver, qué es lo que no quieren ver. Una película de asesinos no nos va a hacer asesinos, una película con violaciones no nos va a hacer violadores. No estoy de acuerdo en que la pornografía nos convierta en seres patriarcales, etcétera, etcétera. Tiene que haber un germen, un sustrato previo, con una educación de otro estilo. No te transformas ni te conviertes, no te tiras a volar porque veas Superman. Es decir, creo que eso puede ser el detonante de una serie de actitudes, pero creo que un ciudadano libre, con una educación plural, etcétera, etcétera, es un ciudadano que puede disfrutar de cualquier contenido, aunque sea para odiarlo, pero que tiene que tener la libertad de decidir qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere compartir. Y por mí, luego seguimos hablando si queréis. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues en este proceso ascendente, como decía el PES, base más abstracta que hemos partido, No te oigo, no sé si le oís los demás, yo no te puedo oír. ¿No me oyes? No, ahora un poco mejor. ¿Ahora sí? Ahora mejor. Sí. No, me decía que seguimos en el proceso ascendente después de haber empezado por la parte más abstracta, hemos llegado a la parte del prescriptor del festival que eras tú, y ahora ya llegamos a la parte del creador, la creadora en este caso, que es Inés París. Ahora sí. Ahora Perdonad, bien, soy ahora. un incompetente, entre otras muchas cosas. Y decía eso, ¿no? Que llegamos en el proceso, como retomando las palabras de la propia Inés, guionista, directora, promotora de muchas, digamos, actividades en torno a la presencia de las mujeres en el mundo del audiovisual, pero también al derecho de autor. O sea, Inés no solo es creadora, sino que también se ha implicado en muchas cuestiones sociales relacionadas con la creación. Y bueno, ella tiene la palabra y luego ya abriremos un poco el debate. Inés. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me divierte, interesa y apasiona estar aquí. Y creo que han salido muchos temas, muchos de ellos factibles o que deberíamos de discutir, además, en mi opinión. O sea, que yo espero que pueda haber un debate apasionado, ¿no? En mi caso, cuando me plantearon intervenir en estas jornadas sobre censura, primero me produjo una sensación, digamos, de desconcierto, o sea, pensar, censura, pero sigue habiendo censura. Incluso pensando en términos personales, dije, bueno, yo tengo todavía un recuerdo muy claro del momento en el que fue censurada clarísimamente aquella película de Pilar Miró, ¿os acordáis? Crimen de Cuenca. Que tardó 2 años en poderse estrenar, se estrenó como en el 82, cuando era una película del año 80 o tal, es decir, en plena transición en España, con la UCD. Se supone que estábamos, digamos, en un mundo ya democrático, sin embargo, pues es verdad que hubo una película que tardó 2 años en poder ser estrenada, por ejemplo. Pero luego digo, ¿yo qué he vivido parecido a esto? Entonces, primero, además, ante la insistencia de algunos periodistas que me obligaron a recordar cosas, sí pensé, es verdad, yo he vivido varias experiencias de censura que aquí también han salido, como tal, por ejemplo, para mí fue, bueno, son además en general cómicas y sorprendentes. Una de ellas fue que el Cervantes intentó organizarme una especie de homenaje en Jordania y entonces mis películas no pasaron la censura, pero no porque no las vieran, sino por el título. O sea, ni a mi madre le gustan las mujeres, entonces ni Semen, una historia de amor, quisieron ni verlas. O sea, solamente al hacer aún así, el Cervantes me llevó haciendo una muestra de cine de mujeres de aquellas que sí podían pasar. Sin embargo, en otra ocasión, actuando como comisaria de una muestra de cine de mujeres en China, me pidieron que organizase a través de la embajada qué es lo que se hacía, digamos, lo que contaban hoy las mujeres españolas en el cine. Yo propuse las películas que eran más importantes de los últimos años, ¿no? Tal, y tampoco pasaron censura una gran parte de ellas en China. Entonces me pidieron que hiciéramos la muestra igualmente para que además no hubiera un conflicto, pero que yo retirase esas películas. Y yo, por supuesto, les dije que en absoluto.
O sea, que me parecía que si querían saber qué pensaban las mujeres españolas, tenían que saber qué pensaban todas ellas, no unas cuantas que pensaban de manera parecida a como quisieran pensar los dirigentes chinos, ¿no? Sin embargo, esa muestra se hizo. Lo que hicieron fue sustituirme a mí. Es más, sustituyeron mi firma en el catálogo, usando, sin embargo, un artículo que yo prácticamente había hecho y con, digamos, el acuerdo máximo y tal de muchas personas de nuestra propia profesión implicadas en esto, para que no hubiera un conflicto. Es decir, he vivido también esta famosa historia del corte final de las películas. Yo cuando empecé a hacer cine, nadie me planteó que el corte final no fuera del director. Sin embargo, en los últimos años sí. En nuestros contratos aparece que el corte final no es nuestro, precisamente por lo de los aviones que tú has contado, porque muchas de nuestras películas se ponen, por ejemplo, en líneas aéreas de países árabes, donde van a censurar parte de las secuencias. Y entonces hemos perdido el derecho a corte final en muchas ocasiones para que estas películas puedan ser proyectadas fuera. Yo he tenido problemas, como veis, no tanto en el contexto español como fuera de España. Pero, reflexionando sobre todo esto, yo de lo que me di cuenta es de que estas pequeñas censuras o problemas que yo he tenido para mí no son gravísimos, es más, yo diría que son menores, enfrentados a lo que para mí ha sido la gran experiencia de censura en mi vida y creo que en la vida de muchas otras cineastas en este país. Y yo me refiero a la censura previa, es decir, a aquella censura que no se ejerce sobre un producto ya hecho, sino aquella censura, aquellos mecanismos que impiden que se hagan determinadas películas u obras audiovisuales. Es una censura que me parece mucho más peligrosa, que nos traslada del terreno de la moral, que hemos hablado antes, al de la ideología, que es un terreno, digamos, mucho más complejo, complicado e imbricado directamente en nuestra forma de pensar, como para que además no seamos capaces muchas veces ni siquiera de detectarlo. Antes citabas, José Luis, a Pasolini. Yo también recordaba estos días, preparando esto, un artículo de Pasolini, precioso, de los años 70, que se llama algo parecido a como la desaparición de las libélulas. Entonces Pasolini plantea la desaparición de las libélulas, de esos pequeños bichitos que emiten luces y que dice que de pronto ya no se ven, y él sospecha incluso que ni siquiera existen por la enorme luminotecnia que en ese momento, digamos, se ha apoderado de Roma, ¿no? Y dice, claro, que para él es una metáfora de la desaparición de la humanidad, porque él identifica la humanidad, lo más humano, con lo que es diverso, con lo que es pequeño, con lo que apenas se vislumbra y se ha arriesgado, por ejemplo, también con el arte popular, con el arte, digamos, también de los más frágiles, de los que apenas pueden crear, de los más pobres, de los desfavorecidos. Y dice, esas luces de lo diverso desaparecen. Desaparecen a favor, digamos, de la gran cultura del espectáculo, es decir, de los grandes shows, de los grandes platos de televisión, de las grandes compañías que se apoderan de un discurso único. Efectivamente, yo pienso también que Pasolini pone realmente el dedo en la llaga, porque lo que a nosotras, las mujeres en concreto, nos sucede, por ejemplo, es que vemos cómo el mercado, y con el mercado no me refiero a una cosa abstracta, me refiero a una cosa muy concreta, me refiero a las condiciones concretas de producción de nuestras películas y de nuestra televisión, cómo se tragan nuestros proyectos impidiendo que se lleguen a hacer. Por ejemplo, nosotros, claro, no accedemos a esta profesión, nadie consigue hacer una película ni una serie de televisión porque pasa una oposición. Nosotros vendemos nuestros proyectos. Tenemos que ir una y otra vez a contar una idea que tenemos y ver si esa idea nos la compran. ¿Dónde vamos? Que es lo primero que hay que preguntar. Vamos a muy pocos sitios, ahora un poco más con las plataformas, aunque al final no olvidemos que casi todas terminan perteneciendo a los mismos grandes grupos de comunicación, ¿no? Pero vamos a 3 sitios fundamentalmente, a un par de cadenas de esas que se llaman privadas, aunque tengan una parte de concesión del Estado, y a una cadena pública, básicamente, a contarles lo que se nos ha ocurrido. ¿Qué se compra? En teoría, se compra lo que objetivamente se cree que va a funcionar, porque estamos efectivamente, como tú decías, además, nuestro medio no es un medio que baste, digamos, con la voluntad personal y te pongas a pintar un cuadro o escribir una novela, es un medio carísimo, con lo cual tú necesitas, para poder crear, que inviertan muchísimo dinero, y ese dinero, lógicamente, tiene que ser recuperado. Es lo primero que deseamos. También los creadores queremos que nuestra obra sea muy vista y que, por supuesto, la inversión que se ha hecho se recupere con creces y haya muchos beneficios. Por lo cuanto, hay un
una idea que es lo que va a funcionar, ¿no? Pero claro, nunca se sabe qué es lo que va a funcionar. Con lo cual, en mi opinión, lo que se acaba comprando tiene dos características. Es aquello que es reconocible y que es prestigioso o susceptible de ser prestigioso. ¿Y cómo se produce este fenómeno concreto, por ejemplo, de lo reconocible? ¿Qué sucede en concreto? Yo me siento a vender un proyecto y me siento delante de hombres, básicamente, una y otra vez, porque en un casi 90%, 80% en algunos de nuestra profesión, son hombres los que deciden, los que son productores, los que son distribuidores, los que están al frente de los festivales o en las comisiones que deciden. Y estos hombres no tienen ninguna intención de discriminarme, claro que no. Desde hace años, además, con la existencia de CIMA, que además somos tantas mujeres ya, casi 600, no se atreve ninguna a pensar, ha entrado una mujer, le voy a discriminar ahora mismo. Ni remotamente, ni siquiera antes lo pensaban. Lo que ocurre es que en esa interacción se realiza en un contexto determinado, es decir, en el mundo en el que vivimos, un mundo imbuido por una determinada ideología que se concreta en cosas exactas, que normalmente, eso sí, son invisibles y no nos fijamos en ellas. Por ejemplo, yo relato una historia. Para que mis oyentes tengan un gran interés hacia lo que yo cuento, es ideal que lo comprendan, además, emocionalmente. Es decir, que digan, ¡oh, esto a mí también me ha pasado! O que digan, yo esto lo he visto en grandes películas. De hecho, siempre te preguntan a qué se parece. Es una de las preguntas fundamentales cuando quieres producir algo. ¿Y esto a qué se parece? Entonces tienes que decir que se parece a algo que ha tenido mucho éxito. Bien. Una mujer delante de un grupo de hombres que van a decidir. Claro, la parte de lo reconocible empieza a ponerse un poco más problemática. Cosas que habían pasado, pues decir, con Daniela Fegerman, vamos a contarle a un productor, queremos hacer una película, una comedia muy divertida, que es la historia de una mujer que sobre los 50, 50 y tantos años se vuelve a enamorar, pero lo hace de otra mujer. Y entonces sus hijos nos paran. Pero no era una comedia. Claro, este señor se está imaginando a su mujer abandonándole en ese momento por otra mujer, además, y esto le parece que no tiene ninguna gracia, evidentemente, ¿no? Esto pasa con mucha continuidad. Nos ha ocurrido también ir a vender una serie y decir, es una serie sobre mujeres, que ingenua era yo, decía en ese momento, decía, que cumplen 40 años, me parecían mayorcísimas. Entonces decía, bueno, estas mujeres que cumplen 40 años y entran en esa etapa de envejecimiento, la menopausia, tal. Esto era una televisión. De nuevo, mis interlocutores me dijeron, mira, lo vamos a decir claro, para que no tengas dudas, es, ver envejecer a un hombre es divertido, ver envejecer a una mujer es una tragedia. Yo he escuchado esto literalmente. Yo comprendo que el fenómeno de reconocimiento, de que te entiendan, no es tan fácil. Somos, en muchas cosas, muy parecidos, iguales también pero en muchas cosas somos también muy distintos. En cómo vive una mujer su experiencia con su propio cuerpo, con la maternidad, muchas veces con los afectos, con tal cual, no es idéntico. Y yo necesito que mi interlocutor o mi interlocutora me entienda emocionalmente. Y luego necesito también que diga, esto va a funcionar, porque esto ya se ha demostrado 20 veces que funciona. Tampoco, porque normalmente le estoy proponiendo, por ejemplo, una protagonista femenina y resulta que en la historia del cine los protagonistas son masculinos. Le estoy proponiendo una historia con X características que son normalmente muy distintas de aquellas que ha consagrado efectivamente nuestro canon, nuestra industria, etcétera, como productos que son los que funcionan. Con lo cual yo tengo estas dificultades cuando estoy vendiendo. Tengo además la dificultad, no me voy a extender porque son millones, pero también de lo prestigioso, que conocemos de sobra. En las universidades americanas, cuando tienen que elegir a un profesor, una profesora para un puesto, como se han dado cuenta de que en las entrevistas personales es donde más se discrimina del mundo mundial, porque la única forma de que no te discriminen es que nadie sepa si eres hombre o mujer, si eres negro o blanco, ¿qué se hace? Se les entrega un papel en el que se les dice a ustedes les está pasando esto cuando están entrevistando a una persona de X características. Y una de las cosas que se les dice es, a un hombre se le supone un gran futuro por delante, a una mujer no. En todo caso, miras su pasado para ver si avala suficientemente lo que va a poder hacer en el futuro. Es muy difícil ver a figuras femeninas investidas de poder y que esto sea algo agradable, estupendo y prometedor. Más bien son una amenaza. Con lo cual,
necesitan también que crean que tú eres una mujer capaz de sacar adelante un proyecto que vale mucho, mucho dinero, millones de euros, y que por lo tanto tienes esa figura de prestigio, de poder y de tal, digamos, asociada a algo muy positivo porque les vas a dar mucha pasta. Todos estos elementos, como os digo, muy concretos, de los cuales solo hago una pequeña muestra, ¿qué significan? Significan, por ejemplo, que nosotras nos quedamos fuera del mercado con mucha continuidad, con mucha frecuencia, que no acabamos de acceder en la medida en la que sería necesario y mejor para nuestra sociedad. Es decir, que para mí existe una censura que lo que hace es funcionar para que no existan determinados productos y que es una censura, además, enormemente eficaz. La censura está del mercado que impide la existencia de las luciérnagas, o, como decía una poeta, que hace que el mayor secreto de la humanidad sea la vida privada de las mujeres, porque nadie nos la puede contar. Bueno, y en este sentido yo quería retomar, insistir, digamos, en, sin embargo, lo importante que es que cambiemos esto. Y recordaba, digamos, que hay un Didi Huberman, un autor más especializado seguramente en arte, ¿no?, que en nuestro propio medio, pero que habla precisamente en un libro muy bonito suyo, muy pequeño, sobre este discurso de Pasolini sobre las luciérnagas. Y él nos recuerda, cosa que me parece a mí fundamental, que la imaginación siempre es política. Y la imaginación es política por dos razones, porque construye imágenes. Y las imágenes, él dice de una manera que me parece preciosa, son un puente. Son un puente entre el pasado y el futuro. Entre el pasado porque son la máxima expresión de lo que ya ha sucedido, de dónde venimos. Pero con el futuro porque esas imágenes son las que a su vez van a construir ese futuro. Y en ese sentido, yo sí diría, José Luis, que es verdad que nadie, porque vea una película de asesinos, va a hacerse en ese momento asesino. Pero yo sí creo que los modelos en los que vivimos, que las mujeres no sean protagonistas de las películas, implica que esas mujeres van a tener un tipo de ideal de vida, de ideal de lo que deben de ser, etcétera, que las discapacita, que las disminuye, ¿entiendes?, y que no consigue que vivamos en una sociedad mucho más igualitaria. Es decir, el contenido, por ejemplo, profundamente sexista o patriarcal de nuestras películas y series influye profundamente en nuestro mundo. Y para mí, solo hay una forma de arreglar esto. No tiene que ver con la censura posterior, que siempre va a ser problemática, además. Tiene que ver con que eliminemos esa censura previa que impide el acceso de las mujeres de verdad al mundo de la creación. Y nada, eso es lo que yo quería dejar aquí planteado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Inés. Yo creo que nos hemos extendido más de lo que pensábamos en un primer momento, por lo tanto nos quedarían como 10 minutos para las preguntas del público. Bueno, no sé si alguien, antes de eso, rápidamente alguien de la mesa quiere decir algo de las intervenciones de los compañeros, si no, abrimos las preguntas al público. Pues preguntas del público. Allí hay una, perdón, tengo una aquí en pantalla, perdonad. Una pregunta que ha debido llegar por internet, que dice: ¿qué lugar ocupa el relativismo cultural en las competencias de las instituciones públicas? No sé, ¿alguno de vosotros quiere responder a eso? No sé si... Se nos queda un poquito grande. Pasamos preguntas. José Luis, ¿tú quieres decir algo de eso? Que has vuelto a aparecer después de la pregunta, así como... Yo si quieres... bueno, a ver, Susana. Yo puedo intentar entender cómo va enfocada la pregunta. Yo creo que el propio concepto de relativismo cultural se utiliza de una determinada manera y, por lo tanto, creo entender qué quiere decir si hay bienes públicos inmutables e intocables que tengan que ser protegidos por las instituciones públicas, por ejemplo, en los sistemas de ayudas o, por ejemplo, a la hora de programar películas. Los bienes protegidos son los que están en la Constitución. Yo creo que ese es el instrumento del que nos hemos dotado para proteger lo que hemos querido proteger. Y más allá de eso, yo creo que aludir a un relativismo cultural que trascienda los límites constitucionales entra de lleno en el tipo de censura que estamos mencionando aquí.
Entonces, yo creo que las instituciones públicas tienen que ser árbitros que toquen lo menos posible los contenidos. Hemos hablado del sistema de calificación, no he hablado del sistema de ayudas, del que también tenía algunas notas, pero sí que quería decir que en cine y en otros ámbitos esta cautela se tiene muy presente, es decir, hay unas ayudas que por un lado son automáticas, por lo tanto no hay intervención pública que valga en los contenidos. Hay otras ayudas que son selectivas para largos, cortos y otro tipo de ayudas, y ahí la cautela es la existencia de unos comités compuestos por profesionales que son quienes deciden los proyectos que reciben ayuda o no. Ojo, paréntesis también, aquí no es la institución pública la que se adentra en los contenidos, para eso se crea el comité, aquí entramos precisamente en quién decide qué proyectos se financian y por qué. Ese es otro tema. Pero yo creo que se plantea si se puede intervenir o poner freno a lo que se considera un despropósito desde el punto de vista cultural. Yo creo que más allá de los límites constitucionales, las instituciones públicas tienen que mantenerse distanciadas. Gracias, Susana. Creo que había una mano levantada. Hola. Más que una pregunta, lo que quería es hacer un agradecimiento a esta mesa que me ha parecido, después de 3 días asistiendo a muchas de las sesiones de este congreso, que es la mesa que más claramente ha planteado algo que desde el primer momento yo he echado de menos en estas jornadas, y es que se ha planteado, tengo la sensación de que en este debate sobre la censura, que por lo demás me ha parecido todo lo que he oído, no solo hoy, interesantísimo, y he aprendido mucho y se lo agradezco mucho a los organizadores, pero siempre me ha parecido que había una visión un poco maniquea de libertad del creador versus censura, un poco victimista, o sea, no solamente aquí, sino en general siempre que se habla de ese tema, y sobre todo como que no toma en cuenta, o sea, que es una visión excesivamente individual, que no toma en cuenta los factores sociales que, como bien ha dicho Inés París, cuya intervención me ha gustado mucho, son una especie de censura amable, invisible y por omisión, o sea, simplemente, es decir, que no estamos cuestionando por qué algunas personas tienen en la práctica, de hecho, la posibilidad de expresarse a través del cine, a través de no solo escribir, sino publicar libros, etcétera, y otras no, y que esto es otra forma de censura que, sin poner en duda la importancia y la gravedad de lo que entendemos habitualmente por censura, esta otra forma de censura es muchísimo más, no sé, más perniciosa y más problemática. Y me ha parecido que la intervención del director del Festival de Cine de San Sebastián, que por lo demás pues, me ha gustado mucho, me ha interesado mucho y he aprendido mucho con ella, pero me parecía que está planteando, o sea, que no sale de este paradigma tan absolutamente individual y en particular cuando dice que no por ver una película de violaciones el espectador va a salir del cine y va a violar en la esquina. Hombre, ya. Esto, a ver, yo escribí una vez un artículo sobre Lolita y una de las reacciones más habituales a mi artículo fue decir, pero esta se cree o nos está diciendo que el que lee Lolita sale de su casa y se pone a violar a adolescentes. No. No se trata de eso. Yo creo que lo que tenemos que entender es que a través de la reiteración de unos discursos muy similares, o sea, de un punto de vista muy único, por ejemplo, sobre la sexualidad, estamos creando un clima, o sobre el maltrato a las mujeres, estamos creando un clima que luego pues, explica la insensibilidad social hacia el maltrato a las mujeres, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos cómo puede ser, en fin, que por ejemplo en las encuestas del CIS
Cuando se pregunta a la ciudadanía española sobre los problemas más graves del país, solamente un 4% de los encuestados, como máximo en todos los años que se lleva preguntando, consideren que uno de los principales problemas del país es la violencia contra las mujeres, pues creo que toda una cultura que de forma bastante unánime, con pocas excepciones, trivializa esa violencia y la presenta como una forma de amor, como una cosa erótica o la presenta con tintes humorísticos, nos está anestesiando. De modo que, bueno, pues eso era lo que quería decir y muchas gracias. Me gustaría contestar por alusión. Primero, considero algunas consideraciones. Considero que la violencia contra la mujer es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad. He visto cientos de películas con violaciones y asesinatos. Jamás voy a violar ni asesinar a nadie. Por supuesto que la reiteración de los discursos, y sobre todo si son unidireccionales, puede ser un problema, pero la solución no es censurar esos discursos. Primero, porque mis fantasías, todo lo que sea ficción, son las que yo quiera y nadie tiene por qué entrar en ellas. No afecto a la policía del pensamiento. Es decir, si yo me encantan ficcionar, fantasear con que violo, es decir, me pertenece a mí, el problema es si violo. Es decir, entonces es importante diferenciar lo que es la ficción de lo que es la realidad. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Por supuesto que desde lo público, los mensajes unidireccionales siempre son peligrosos. Es decir, yo lo que creo es que desde lo público, como decía Inés, hay que potenciar que haya esos otros discursos. Claro que todo lo que cuenta es realidad. Yo vengo del mundo del cine. ¿Cómo se soluciona? En nuestro comité de selección hay en estos momentos el mismo número de mujeres que hombres. En el de dirección, más mujeres que hombres. Es decir, busquemos diferentes puntos de vista para que luego desde lo público se potencien una serie de posibilidades. Desde lo privado, cada uno tiene derecho a generar lo que le dé la gana. Voy a comentar otra cosa. Por ejemplo, voy a hablar del tema de la pornografía. Por supuesto que la mayor parte de la pornografía es una pornografía patriarcal, machista, reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué pasó a finales de los 90, primeros del 2000? Que una serie de mujeres que eran sujetos pasivos del sexo, prostitutas, actrices de porno, no pidieron que se censurara la pornografía. Empezaron a hacer pornografía. Estoy hablando de Virginie Despentes, estoy hablando de Annie Sprinkle, de una serie de gente que dijeron, bueno, cojamos el sexo y convirtámoslos en un discurso diferente. Con esto lo que quiero decir es que, por supuesto, que la reiteración siempre es dañina, pero por mucha reiteración que haya, el problema está fuera de esa obra que ves, está en un tipo de educación, en un tipo de desarreglos de la conducta que llegan a esa persona que va a ver eso y se convierte en un violador. Una persona normal no se va a convertir en un violador por ver pornografía. Pero insisto, estoy de acuerdo en que hay que potenciar desde lo público que ese tipo de discursos, de alguna forma, sean mucho más plurales y en una línea del respeto, por supuesto, a la igualdad, etcétera, etcétera. Creo que afortunadamente, y creo que Inés estará de acuerdo conmigo, eso cada vez se está produciendo más. Es decir, cada vez más hay más comités de selección igualitarios, cada vez hay más mujeres dirigiendo festivales. Estoy convencido que después mío habrá la primera mujer que dirigirá un festival de San Sebastián, estoy convencido de ello, por muchas razones. Cada vez hay más productoras mujeres, cada vez hay más mujeres decidiendo en el mundo del audiovisual, ¿no? Y eso sí que creo que desde lo público se tiene que facilitar. Susana quería decir algo. Sí, no, por favor, Susana. Bueno, dentro de las acciones para luchar contra esas inercias que poco a poco hay que ir venciendo, pues se encuentra precisamente visibilizar que eso está sucediendo. Inés se ha referido a ello y aquí quiero, bueno, pues, hacer referencia a la labor que está llevando a cabo desde hace muchísimos años CIMA, que ya se ha mencionado aquí, la Asociación de Mujeres de Cine y Audiovisual, cuya presidenta está aquí sentada, con muchas acciones, pero en relación con la violencia de género a mí me parece muy importante el estudio que se encargó en el año 2007, un estudio completísimo sobre la mujer en el cine español desde distintos ámbitos, y en concreto se realizaba un análisis del discurso sobre la violencia contra las mujeres en el cine, no solamente bueno, pues para denunciar que eso o para ser conscientes de que eso estaba apareciendo en películas, sino por el contexto en el que la violencia contra las mujeres aparecía, que era un contexto que legitimaba, no solamente que lo introducía como algo normal, habitual, sino que legitimaba, hacía mofa y casi que reivindicaba en tono cómico esa cierta violencia contra las mujeres. Por suerte las cosas están cambiando, pero las acciones decididas pues continúan siendo muy necesarias.
Bueno, estamos ya en el límite del tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Esperemos que la sesión haya sido de interés y os invitamos a que continuéis con la mesa de los cómicos que viene a continuación. Gracias.